Hola familia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande, bienvenida a nuestra experiencia online. Estamos muy contentos de que estés aquí, gracias por dejarnos entrar a tu casa. Si no nos has visitado de manera presencial, yo te invito a que lo hagas, esperamos ya verte de esta manera. Pero también te pido, comparte este contenido y que de esta manera podamos llegar a más personas. Esta transmisión la puedes poner en compartir para que más personas puedan conocer de lo que Dios está hablando a nuestros corazones. ¿Qué te parece si ahí con tu familia ya tomas un lugar, dejas todas las distracciones y nos enfocamos en lo que Dios tiene que decir hoy para nosotros? Y vamos a orar. Ahí toma de la mano a tu familia. Papá, gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque son tus palabras en mi boca. Toma tu control y habla lo que tú quieres hablar en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por cada familia, por cada persona que está hoy recibiendo esta palabra. Creemos, mi Dios, que esta palabra produce, papá, cosas del cielo en sus vidas en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que cada uno de ellos, papá, no son solamente oidores, sino que son hacedores de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mira, el día de hoy quiero compartirte algunos principios respecto al dinero. ¿Okay? Algo que necesitamos entender. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, vamos a partir desde aquí. Dice que el dinero sirve para todo. ¿Okay? El punto es que tú necesitas ver el dinero como una herramienta. Voy a profundizar un poquito, tal vez hay cosas que posteriormente podemos tocar, pero detrás del dinero siempre hay un espíritu. O es Dios operando o puede ser el espíritu de Mamón. Ya en otras ocasiones hemos explicado cómo opera este espíritu, que era una deidad, que era el Dios de las riquezas. Y entonces hay un espíritu que está operando detrás del dinero. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué debo hacer con mi dinero? ¿O qué tengo que hacer con mi dinero? Y la Biblia nos enseña principios respecto a las finanzas que tú y yo necesitamos aplicar. La realidad es que, recuerda esto, siempre me gusta partir, porque a partir de Génesis 3, el pecado comenzó a operar en la tierra y el pecado tocó las áreas del ser de la persona, nuestro espíritu, nuestra alma y posteriormente nuestro cuerpo. Pero de la misma manera, el pecado y la muerte tocaron la creación, tocaron los recursos, y entonces todo estaba diseñado para producir y para nunca faltar, para nunca escasear. Pero a causa del pecado es la razón por la que encontramos pobreza en la tierra, es la razón por la que encontramos problemas, violencia, todo esto, porque todo esto surge a causa del pecado. Entonces, de la misma manera como tú y yo hemos sido redimidos a través de Jesucristo, de la misma manera Dios nos enseña a aplicar sus principios en nuestras finanzas, porque el dinero inclusive pues fue tocado por el pecado. Entonces, la primera pregunta, ¿qué debo hacer con mi dinero? Ok, lo primero que tú y yo necesitamos hacer, porque esto es algo que tú y yo necesitamos, es diezmar. Y el diezmar es este principio que Dios nos enseña para poder aplicarlo a nuestra vida y que realmente se produzcan los resultados del cielo. Mira, vamos a entrar en tema, vamos a Malaquías, si me puedes acompañar allá. Y yo lo que quiero pedirte es, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te enseñe. La realidad es que cada vez que nosotros enseñamos respecto a finanzas, lo hacemos por obediencia a Dios, porque algo que tú necesitas recordar es que Dios no quiere pobre a nadie, ¿ok? De tal manera aborrece la pobreza que Jesús hizo esto. Dice que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos, pero Él no era pobre en su andar en la tierra. Él se hizo pobre hasta la cruz, y en ese momento Él absorbió todo esto para que en el momento que tú has creído en Jesús, tú tengas esto presente, que su riqueza hoy es tu riqueza. Entonces esto es algo que tú y yo necesitamos abrazar, pero también nos enseña principios, y cuando hablamos de principios es porque funcionan, los creas o no, son principios que gobiernan, un principio gobierna. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si tú en este momento tomas una pluma o lo que traigas en tu mano y lo arrojas al suelo, tú te vas a dar cuenta que ese artículo va a caer por su propio peso, porque todo lo que sube según esta ley tiene que bajar. Entonces es un principio que gobierna. Tal vez tú puedes decir, no, a mí la ley de la gravedad no me hace absolutamente nada, y te subes a la punta del río y entonces te avientas y entonces te das cuenta que la ley de la gravedad pues sí funciona, ¿no? Y afecta. Entonces, al no considerar estos principios, pues muchas veces podemos ser afectados. Sucede lo mismo, el diezmo, la ofrenda, que es algo que voy a tocar un poquito más, porque me voy a centrar más en la ofrenda, son principios. Pero antes de ofrendar,
Tú y yo necesitamos saber que nuestra tierra tiene que ser preparada o tiene que ser rescatado todo aquello que tú has comenzado a producir. Y lo único con la capacidad de hacerlo se llama diezmo. Vamos ahí a Malaquías capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6. Y fíjate lo que dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Dios hablando dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y en el 8 hace una pregunta Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En el 9 hace una declaración que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En el versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, voy a ir aclarando un poquito. Dios está diciendo en el 8, ¿robará el hombre a Dios? Y le está dando la respuesta en qué se le puede robar en los diezmos y en las ofrendas. Lo primero que tú necesitas saber, el diezmo no es algo tuyo, el diezmo es de Dios. Realmente cuando hablamos el vocablo diezmo significa esto, décima parte, 10%, pero hay mucha gente que hoy está dando el 10%, sin embargo, no es diezmo, porque el diezmo tiene otra característica, ser lo primero y ser lo mejor. El diezmo es eso primero que tú haces cuando dinero llega a tus manos. Es responder a esa primera pregunta, ¿qué hago con este dinero? Y entonces lo primero, de acuerdo a la ley de la prosperidad, si así lo podemos ver en las escrituras, es el diezmar. Porque lo que hace este 10%, imagínate esto, tú tienes todo un 100% que es tocado por el pecado, que fue tocado, que tiende a morir, porque esta es la naturaleza. Pero cuando diezmas, el diezmo redime o rescata el otro 90%. Entonces, si tú me preguntas, yo prefiero vivir con un 90% redimido que con un 100% bajo la maldición. Cuando en el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, no es que Dios estuviera maldiciéndoles y diciéndoles, los maldigo, no, sino que este término representa, ustedes han decidido caminar bajo un lugar donde yo no estoy, porque maldición significa esto, fuera de Dios o sin Dios. Pero cuando operamos en base a su bendición, entonces se trata de poner a Dios en primer lugar en tus finanzas. Entonces diezmar tiene que ver con lo primero. ¿Puedes decir esto conmigo? Diezmo es lo primero y lo mejor. Entonces, esto es algo que tú y yo necesitamos entender. Por eso es que yo te decía, de repente hay personas que pueden estar dando el 10%, pero no necesariamente están diezmando. Porque el diezmo es antes de yo pagar todas mis cuentas que tengo que pagar por mes. El diezmo es antes de que yo tome para cualquier gusto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole, Señor, tú me rescataste de la condición que vive el mundo, del sistema que opera en el mundo, para depender de tu sistema. Entonces podemos decir que el diezmar es ese acto de fe donde tú le estás creyendo a Dios como tu proveedor en tus finanzas. Ahora, es muy interesante porque en toda la Biblia es la única parte donde Dios mismo reta a la humanidad y les dice, pruébenme. O sea, Dios literalmente te está diciendo, pruébame en esto. Tenemos muchos testimonios que al principio puede ser que no estén creyendo al 100 lo que están haciendo, pero han decidido probar a Dios en esto. Y al comenzar a hacerlo, se dan cuenta cómo Dios comienza a tomar control de sus finanzas. Porque con esto yo quiero decirte algo. Fíjate, acompáñame, ponle algo ahí en Malaquías y acompáñame a Proverbios. Y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 22. Y fíjate, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otra versión que dice, y no añade dolor con ella. ¿Qué nos está diciendo esto? Hay muchas maneras de enriquecerse. Es más, hay gente que se ha hecho rico a costa de otras personas. Hay gente que se ha hecho rico a través de hacer cosas ilícitas, pero no necesariamente
están contentos o están en paz. Porque aquí dice, según Proverbios, dice que la bendición es la única manera en la que tú puedes enriquecerte sin tener dolor. Es la única manera en que la tristeza no va a estar ahí gobernando. Porque yo te puedo decir que toda la gente que lo ha hecho de manera incorrecta o que lo ha hecho a costa de otras personas, no encuentran paz en su corazón. Entonces Dios nos está diciendo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade dolor o tristeza con ella. ¿Puedes decir esto conmigo? ¡Wow! Porque la realidad es que cuando tú conoces el corazón de Dios y que sabes que Él no quiere que tú estés, si por ejemplo hoy estás pasando por situaciones financieras, si de repente esta crisis que está sucediendo en el mundo te dejó sin trabajo o X o Y, tú necesitas recordar que Dios es la fuente de tu provisión. Y cuando tú y yo decidimos caminar en base a los principios del reino, en nuestras finanzas, entonces lo primero que tú necesitas hacer es diezmar, porque el diezmo también a partir del capítulo 3:10 de Malaquías ofrece dos cosas a tu vida. La primera, suministro, y la segunda, protección. ¿Qué quiere decir esto? Que un diezmador no tendrá falta de nada. Y lo segundo es que Dios mismo reprenderá por ti al devorador. ¿Has conocido eso de los famosos robos hormiga que de repente tienes ahí y te lo vas gastando y de repente dices, es que ya no sé en qué me gasté el dinero? Pues aún esto, cuando tú decides poner a Dios en primer lugar, es porque estás decidiendo escuchar a Dios y no a Mamón. Yo te decía al principio, detrás del dinero siempre hay un espíritu operando. Puede ser Dios o puede ser Mamón. Y entonces, ¿qué está produciendo? ¿Qué te está llevando a hacer con el dinero? Porque Dios es el dador de toda sabiduría. Entonces, yo muchas veces les digo, cuando tú comienzas a diezmar, a entregarle, a devolverle a Dios lo que es de Él, no necesitas orar una oración y decir, y reprendo el devorador, no, porque por pacto Dios está diciendo, no te faltará nada. Y yo mismo reprenderé al devorador, reprenderé la escasez, reprenderé robo. Todo lo que quiera venir a afectar, yo mismo lo echaré fuera. Entonces, realmente cuando caminamos en esta bendición, que es el diezmar, realmente puedes caminar con una paz en tu corazón, porque aún te puedo decir que de repente como diezmadores, puedes haberte quedado sin trabajo, pero tú sabes que siempre va a haber una oportunidad, porque Dios no va a dejarte avergonzado en lo que tú has decidido creer. Dios es tu proveedor y comienzas a ponerlo en primer lugar. Entonces, estos principios que comenzamos a aplicar, comienzan a producir cosas diferentes en nuestra vida. Ahora, el diezmo, yo te decía, prepara tu tierra para que entonces podamos ofrendar. Y con esto quiero decirte esto, ofrenda sin diezmo no produce. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer cuando comienzas a poner a Dios en tus finanzas es diezmar, porque el diezmo prepara tu tierra para que entonces sea fértil y todo lo que tú ofrendes entonces se convierta al 100 por 1, ¿ok? En el reino todo es exponencial. Todo lo que tú siembras, esa semilla tiene la capacidad de multiplicarse de manera impresionante y de manera exponencial. Entonces esto es algo que Dios quiere que tú sepas. El dar va a traer multiplicación, entonces esto nos dice algo. Diezmar, no, el diezmo no se multiplica, pero la ofrenda sí trae multiplicación. Entonces yo al diezmar tengo suministro, nada me va a faltar, mis necesidades son suplidas, voy a tener revelación de qué hacer, voy a tener indicaciones específicas de qué implementar, pero cuando comienzo a diezmar, entonces comienzo a experimentar multiplicación en mis finanzas. Y vamos a entrar un poquito más aquí. Si puedes acompañarme a Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6:38. Fíjate lo que dice. ¿Cómo comienza diciendo? Dad y se os dará. Fíjate, este es un principio, subráyalo. Todo aquel que da, se le dará más. Y dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que mides, os volverán a medir. Entonces Dios está soltando un principio. Dad
y se te dará más. Ahora, sucede que aquí Jesús está mencionando y los judíos que estaban escuchando este mensaje entendieron a qué se refería. Fíjate lo que sucedía en aquella época. Los dueños de predios o dueños de siembras, realmente lo que ellos hacían era cosechar en círculos, porque dejaban las esquinas para la gente pobre. Entonces, cuando era el tiempo de cosecha, la gente pobre de sus diferentes aldeas y de donde vivieran caminaban para encontrar una esquina vacía en alguna de estas propiedades. Entonces ellos viajaban con unas canastas enormes. Ahora imagínate que ellos venían de una aldea y de repente encontraban todas las esquinas ocupadas. Entonces tenían que ir más lejos y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces sucede que ellos, por ejemplo, el dueño de esa tierra era la manera de darle a la gente, de darle más y de sembrar en ellos. Entonces ellos ya sabían, no tenían que pedir permiso, simplemente llegaban y si la esquina estaba desocupada, ellos podían llegar ahí y comenzar a tomar del fruto. Entonces, ¿qué hacían? Los granos los comenzaban a poner en sus canastas. Y entonces, eso es lo primero, era una medida buena. ¿Okay? Cosechaban, era un grano bueno, pero entonces como venían de muy lejos, ellos ya no iban a ir y otra vez volver, no, sino que esa era la única vez que ellos iban a tomar para su sustento. Entonces, la siguiente era que apretaban el grano, ¿ok? Y para que cupiera más, y entonces dice que remecida esto, ¿qué hacían? Sacudían de esta manera la canasta para que cupieran más granos y entonces, una vez que quedaba un poquito de espacio más, seguían poniendo más y más y más, de tal manera que se lo llevaban rebosando, ¿no? Si se tiraba grano conforme ellos iban caminando, pues esa era la manera en la que ellos recibían este sustento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? De esta manera como ellos recibían y tal vez cabía de más en esas canastas, Dios está diciendo, cada vez que tú das, los resultados que provienen siempre van a ser exponenciales, porque la característica de esta cosecha que tú obtengas siempre será algo bueno, siempre será apretada, remecida y rebosante. O sea, en otras palabras, siempre será exponencial. Si tú y yo, por ejemplo, sembramos, por ejemplo, desde un acto de servicio, si sembraste un vaso de agua, todo eso nada quedará sin recompensa. Pero algo que hoy también quiero centrarme es que hay mucho poder en el dar. Y el dar describe realmente nuestro corazón. Por ejemplo, la generosidad, con esto yo quiero decirte, es que no se da para recibir, pero Dios siempre recompensa la generosidad, te lo voy a volver a decir. Cuando somos generosos, no damos para recibir, ¿ok? Yo no quiero mover codicia en tu corazón, sino que realmente tú des por este diseño que Dios, con el cual te ha constituido. Pero algo que sí te puedo decir es que si tú eres un dador, Dios siempre recompensa esa generosidad. Alguien que da todo el tiempo, la verdad es que no tiene problema de recursos porque es un principio, da y se te dará, da y se te dará, da y se te dará. Entonces hay un poder exponencial en el dar. Y algo bien importante es que un corazón generoso, familia, siempre surge de un corazón agradecido. Ahora, tal vez puede ser que hoy tú estás pasando por algunos problemas económicos, pero sabes que en momentos de crisis siempre son buenas oportunidades para dar. Digo, hay infinidad de ejemplos, ¿no?, que podríamos tocar. Recuerda esa viuda que su marido la dejó con un montón de deudas y que ya se iban a llevar a sus hijos como esclavos, pero el profeta le dice, declárame qué tienes en casa. Y entonces ella dijo, no tengo nada, pero tengo una vasija de aceite. Entonces siempre que tú estés siendo impulsado de parte de Dios para dar, va a venir este concepto que te quiere decir es que no tienes nada. Pero la realidad es que todos tenemos algo que dar. Tanto tenemos algo que dar, por ejemplo, en cuestión monetaria, podemos dar en cuestión de servicio, podemos dar una despensa, podemos dar, pero siempre hay algo que podemos dar. Y en el caso de esta mujer, ella tenía una vasija de aceite. Y si tú lees la historia, Dios a través de esa ofrenda produjo un milagro financiero de tal manera que la hizo una mujer empresaria y constituyó una empresa aceitera en un tiempo de crisis. Entonces la realidad es que estamos en un tiempo donde negocios del reino están alumbrando. Pero tú necesitas ser como entendido en este tiempo y preguntarle al Espíritu Santo, ¿tú qué vas a hacer? Porque el mundo está diciendo qué hacer.
El mundo está diciendo, guarda, retén. El mundo está diciendo, no hagas esto, actúa con miedo, ten tus reservas. Todos están en incertidumbre, no saben qué hacer. Pero tú recuerda que dependes del sistema del reino de los cielos. Entonces, si tú estás pasando por una situación económica, hazle esta pregunta al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ¿a quién quieres amar a través de mí? ¿A quién quieres bendecir a través de mi vida? Comienza a verte a ti mismo como un instrumento de bendición, porque el espíritu de pobreza siempre te quiere llevar a que tú pienses algo menos de ti. Que tú siempre estés diciendo es que no tengo, la gente me tiene que dar. Y entonces generar como lástima para que tú puedas tener como ciertos beneficios de ciertas personas. Pero la realidad es que si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha levantado a ti como su instrumento en esta tierra. Entonces Él te ha bendecido para poder bendecir. Pero lo primero es que tú necesitas creerlo y tomarlo. No es que tú vas a ser bendecido, es que tú ya fuiste bendecido. Y desde este estado de bendición es como tú y yo bendecimos. Entonces lo primero que necesitas soltar ese pensamiento que Satanás ha querido sembrar en tu corazón es que no tienes. Suelta esa mentira. Suelta esa mentira que si tu cartera está hablando y dices que no hay, tú necesitas soltar esa mentira gracias, y tomar esto y decir gracias Jesús porque tú eres mi proveedor. Y si tú eres una persona que ha practicado y has decidido desde hace tiempo diezmar, yo te puedo decir esto, Dios no te va a dejar avergonzado porque Él es un Dios de pactos, Él es fiel y Él no es hombre para que mienta y mucho menos para que se arrepienta. Entonces no tendrás falta de ningún bien. Y hoy declaramos esto sobre tu vida, declaramos que oportunidades del cielo están siendo aperturadas porque Dios es tu proveedor en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que no tendrás falta de nada. Entonces, te decía, eso es un buen momento, voltea con el que está a tu lado o dite a ti mismo, soy un benefactor, soy un benefactor. Y cuando tú caminas en esto, entonces tú en lugar de esperar que alguien te bendiga, tú siempre estás pensando en alguien para bendecir. Por eso hay poder en el dar. Porque da y siempre que vendrá, más. Da y habrá más. Vamos a Hechos capítulo 20, por favor, versículo 35. Fíjate, dice, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, siempre que tú das, yo te decía esto, que la motivación de tu corazón sea en base a este diseño, soy generoso. Pero inevitablemente vas a recibir. ¿Por qué? Porque así funciona el reino. Al que da, se le dará más. Al que bendice, tendrá más. Al que siembra, siempre tendrá semilla para volver a sembrar. No dice así la Escritura, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Es más, si tú en este momento tienes una fruta ahí en tu casa, ábrela y te puedes dar cuenta que dentro de ella hay semilla. Y no hay una, siempre dentro de una fruta hay más de una semilla. Entonces con esto Dios nos está diciendo el poder que Él ha depositado en la semilla, y cada vez que tú comienzas a sembrar en el reino, todo siempre será exponencial. Entonces, algo que necesitas verte es que si eres un benefactor, pregúntale, ok, ¿a quién voy a bendecir, Señor? ¿Cómo voy a sembrar? Y posiblemente esa ofrenda estará quebrantando toda esa escasez o esos límites que por un momento has estado experimentando. Me encanta Pablo, como él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener mucho, sé tener poco. ¿Y sabes por qué él caminaba con esto? Porque él era un diezmador y un ofrendador, entonces sabía que Dios jamás lo iba a dejar avergonzado. Entonces, nunca te avergüences de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, sea pequeño a tus ojos o sea grande. Agradécelo, conténtate y deja que Dios te dirija en qué seguir haciendo con tus recursos. Tal vez hoy es un buen momento donde Él te está diciendo, vas a preparar una despensa y se la vas a llevar a tu vecino. Y ese acto de dar va a provocar resultados del cielo en tu vida. Tal vez va a detonar las oportunidades que has estado esperando. Algo bien importante es que si tú quieres ser alguien que manifieste activamente el reino donde quieras estar, es que no puedes estar demandando de las personas. Tú necesitas verte como alguien que oferta, alguien que es benefactor, porque así somos en el reino. A través de la ofrenda, familia, podemos conectar a las personas con Cristo. Algo con lo que quiero cerrar, tengo mucho que decirte,
Yo te invito, lee mucho de lo que Dios está hablando respecto a las finanzas, pero hay dos cosas que tú necesitas hacer con tu corazón cuando estás dando. La primera, cuidarlo antes de dar y cuidarlo después de que tú diste una ofrenda. ¿Por qué antes de dar? Cuando tú das, siempre va a querer venir a influenciar el egoísmo. Y el egoísmo siempre te va a decir que te hace falta más a ti, así que no des. Entonces ahí tú necesitas cuidarlo y desechar esa voz porque no viene de parte de Dios. Dios siempre te va a impulsar a dar. Satanás es el que te va a decir no des, ¿ok? ¿Y por qué después de dar necesitamos cuidar nuestro corazón? ¿Por qué? Porque una vez que dimos, van a querer influenciar la angustia y la aflicción. Y van a venir preguntas como, ¿por qué diste tanto? ¿No estabas ahorrando para tal cosa? ¿Te ha pasado? Tal vez sí te ha pasado, pero la importancia es que tú decidas cuidar el corazón. Si tú ya eres un diezmador y estás decidiendo ir a este nivel que es ofrendar y ver cómo todo es multiplicado, cómo todo es exponencial, aprende a cuidar tu corazón en esto. La generosidad siempre va a ser el sello del reino al que pertenecemos. Así que quiero cerrar con esto. Ahí con tus ojos cerrados, pregúntale al Espíritu Santo, ¿a quién voy a bendecir? ¿A quién quieres tocar a través de lo que has puesto en mis manos? Tal vez, como te decía, no solo tiene que ver con dinero, puede ser algo en especie, puede ser tu servicio y tu tiempo, tal vez en tu congregación o en tu iglesia local, si tú nos estás viendo de otro lugar. Pero puede ser un buen momento para dar y ver y que tú puedas experimentar el poder de lo que se detona cuando comenzamos a practicar este principio, ¿ok? Hay poder en el dar, así que escucha la voz del Espíritu Santo y sé obediente. Y espero que nos mandes tus testimonios de lo que la generosidad esté detonando en tus finanzas, en tu familia, en tu alrededor. Bendiciones, familia.